El optimismo que se percibía en los medios de comunicación occidentales alrededor de la resistencia de Ucrania a los ataques rusos comienza un poco a cambiar. Y eso, cuando usted lee los grandes medios, lo advierte inmediatamente. Ya no hay un optimismo tal como ese que nos presentaba una Rusia que estaba perdiendo la guerra. Ahora resulta que el propio Vladimir Zelensky reconoce que Rusia tiene en su poder el 20% del territorio de Ucrania. Eso lo dijo ayer. Y eso implica 125.000 kilómetros cuadrados en manos de Rusia, con un montón de ciudades bajo su control. Y las tropas avanzando. Las tropas siguen avanzando. Severodonetsk es un ejemplo de eso. Esto está casi en manos de Rusia, una de las principales ciudades del este ucraniano. Y esa es la realidad. Nosotros el cálculo lo hicimos aquí, antes de que Zelensky admitiera eso. Nosotros, analizando aquí, mostramos un mapa, dijimos que lo que se observaba en la práctica, en el terreno de la guerra, era un avance sostenido de Rusia. Lento, pero un avance al fin y al cabo. Y eso se ha ido acelerando con el paso de los días. Lo que significa que uno puede tener una idea de hacia dónde apunta el desenlace. La guerra uno nunca sabe cómo terminará, pero lo que se observa es eso. Entonces, nosotros ayer comentábamos un trabajo de un periodista británico en donde se hacía la recomendación a la Unión Europea de que dejara eso de las sanciones, porque eso no estaba funcionando, según él. Estaba haciendo esa política más mal que bien a Europa y al mundo entero, y no estaba teniendo los efectos en Rusia, que ha seguido como si nada su ofensiva en el territorio de Ucrania. Ayer leí un trabajo interesante de otro periodista británico. Este es Larry Elliott. Él es el editor económico del periódico londinense The Guardian. Yo lo cito mucho porque lo leo todos los días. Es uno de los diarios que yo siempre leo. Es un diario conservador, muy conservador. Pero ahí siempre aparece uno que otro intelectual que pone los puntos sobre las íes. Y uno de esos intelectuales es este Larry Elliott, que aborda este tema en un trabajo titulado "Rusia está ganando la guerra económica y Putin no está más cerca de retirar las tropas". Él dice algunas cosas interesantes. Voy a citar algunos párrafos. Las sanciones se impusieron a Vladimir Putin no porque se consideraran la mejor opción, sino porque eran mejores que los otros dos cursos de acción disponibles: no hacer nada o involucrarse militarmente. Sin embargo, no hay señales inmediatas de que Rusia se retire de Ucrania, y eso no es de extrañar, porque las sanciones han tenido el efecto perverso de aumentar el costo de las exportaciones de petróleo y gas de Rusia. Creo que quiere decir no el costo, sino el precio y por tanto las ganancias de Rusia, impulsando enormemente su balanza comercial y financiando su esfuerzo bélico. En los primeros 4 meses de 2022, Putin podría presumir de un superávit en cuenta corriente de 96.000 millones de dólares, más del triple de la cifra del mismo periodo de 2021. O
sea, está ganando más dinero ahora que antes de la guerra, a pesar de las sanciones. Los líderes de la Unión Europea dicen que que es poco probable que el gas sea parte de una nueva ronda de sanciones a Rusia. Significa que por unos años más le seguirán comprando a Rusia y Rusia tendrá ahí entradas, ingresos por más de 1.000 millones de euros todos los días. Y eso es una buena cantidad de dinero. Cuando la Unión Europea anunció su prohibición parcial de las exportaciones de petróleo ruso a principios de esta semana, el costo del crudo en los mercados mundiales aumentó, proporcionando al Kremlin otra ganancia financiera inesperada. Rusia no tiene dificultades para encontrar mercados alternativos para su energía, con exportaciones de petróleo y gas a China en abril que aumentaron más del 50% interanual. Eso no quiere decir que las sanciones sean indoloras para Rusia. El Fondo Monetario Internacional estima que la economía se contraerá 8,5% este año. Pero Europa se está liberando gradualmente de su dependencia de la energía rusa. El rublo, cortesía de los controles de capital y un superávit comercial saludable, es fuerte. El Kremlin tiene tiempo para encontrar fuentes alternativas de repuestos y componentes de países dispuestos a eludir las sanciones occidentales. Eso plantea la interrogante de si realmente había otras opciones al gas ruso. Porque ahora es muy bueno tú hablar. Alemania cometió el error de crear esa dependencia. Está bien, pero ¿cuáles eran las otras opciones? En cuanto a disponibilidad, a suministro seguro y a un precio aceptable. Las dificultades para encontrar alternativas hablan de eso. Entonces, nosotros dijimos aquí hasta el cansancio, desde hace mucho, desde que comenzó este problema, cuando se decía Rusia se está empantanando, se va a quedar empantanada ahí en Ucrania. Y yo decía, eso puede que le ocasione un gran problema a Rusia. Pero ese es un escenario que no le conviene a nadie. Tampoco le conviene a Occidente. Pero además de eso, puede ocurrir que si bien Rusia quede ahí empantanada en Ucrania, también Occidente puede quedar empantanado en Rusia. Y eso es lo que está ocurriendo. Ahora todo el mundo mira el conflicto y dice, esto va a durar muchísimo. Y resulta que la economía se está resintiendo, vamos camino a una recesión. Y esto lo que está es agravando todo. Y entre bastidores, de lo que se habla es de eso. Bueno, este señor dice que de lo que se hablaba en Davos, en conversaciones privadas, era precisamente del problema que traería consigo la prolongación de la guerra. Y entonces, miren qué cosa, mientras el mundo occidental, el mundo entero prácticamente, compra más caros los alimentos, compra más caros los productos energéticos, el gas, el petróleo, el carbón. Yo casi me río cuando leí una noticia de que Polonia estaba importando, llegó el primer cargamento, el primer buque con carbón colombiano a Polonia. Es decir, el carbón que tenían ahí mismo, a tiros de hit, porque nada más había que cruzar una frontera, que estaba ahí mismo, que llegaba barato desde Rusia, ahora lo están importando desde Colombia, pagando unos fletes súper carísimos. Yo digo, ¿a quién es que tú estás castigando? O tú no te estás autoflagelando cuando haces eso. Pero además de eso, Polonia, que es una voz radical dentro del concierto de los países europeos,
y presume de que es lo más dispuesto a arriesgarse, resulta que prescindió del gas ruso, no quiso pagar en rublo, se quedó sin gas, lo está comprando ahora también más caro, mientras Alemania sigue comprando el gas ruso, Hungría sigue comprando, toda Europa sigue comprando el gas ruso y pagándolo en rublo. Y ellos que se apresuraron y quisieron demostrar que son los que se arriesgan, entonces ahora están pagando, ellos lo están pagando más caro. Y eso le pasa siempre al que asume ese tipo de actitudes. Ahora yo digo, es mejor que se hayan equivocado con Rusia. Es mejor que todo esto esté ocurriendo con Rusia. ¿Ustedes saben por qué? Porque si hubiera ocurrido con China, que es el objetivo real de Occidente, contener a China, los efectos de una aventura de ese tipo hubiesen sido devastadores. Porque Rusia es una economía pequeña. La China es como 14 veces más grande que la rusa. Por eso es que yo digo, quedarse empantanado en Rusia es el peor error que ha cometido el mundo occidental, liderado por Estados Unidos. ¿Ustedes saben por qué? Porque con todos estos efectos y con lo que esto va a durar, entonces China resulta que ahora está comprando más barato, lo que Occidente está comprando más caro, China lo está comprando más barato. El petróleo, el gas y los productos de exportación de Rusia, que es el gran almacén de materias primas del mundo. Y el mundo occidental ha pretendido aislar a ese país, prescindiendo de esos recursos naturales que tiene ese país en abundancia. Todos los elementos de la tabla periódica están presentes en el territorio de Rusia. ¿Y quién se pierde eso? Se pierden de eso los que innecesariamente han desatado, permitieron que se produjera este conflicto. Y entonces ahora resulta que no pueden, tienen que postergar lo que es fundamental, porque tú no le puedes añadir un conflicto con China a esto que estamos viviendo. Eso sería una catástrofe. Eso sería una verdadera catástrofe. Y entonces, aplazar eso, China es el único país que no tiene vela en este entierro, con las sanciones y la que sé yo qué cosa, y los sacrificios que está haciendo el mundo occidental, va más cómodo. Y por tanto, tiene ahora esa ventaja. Y esto, la prolongación de este conflicto, es una muy mala noticia para el mundo occidental. Yo, que no soy ningún gran estratega, ningún gran especialista en estos asuntos, me di cuenta desde el principio y dije, se equivocaron en Afganistán, se equivocaron en Irak, se equivocaron en Siria, se equivocaron en Yemen, se equivocaron en Libia, y he señalado punto por punto cuáles fueron los errores en cada uno de esos escenarios. Y se van a equivocar también con Rusia. Y van a freírse en una salsa que ellos mismos están calentando. Y han metido al mundo también en esa salsa. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.